Muy buenos días, estimado jurado evaluador y personas presentes en el salón. Sean ustedes bienvenidas a la sustentación del trabajo para optar al grado de Magíster en Gerencia de Empresas, mención operaciones del trabajo presentado por mi persona, ingeniero Fabián Núñez, bajo la tutoría del doctor Ricardo Delgado, cuyo título es Gestión por Procesos en las operaciones de carga y facturación de los llenaderos de gas licuado de petróleos en el estado Falcón. En el recorrido de esta presentación visitaremos un conjunto de estaciones que están directamente relacionadas con cada uno de los capítulos que fueron abordados en el trabajo. Se inicia abordando el capítulo número 1, haciendo un desgloso general del planteamiento del problema. Entonces, antes del desarrollo de la industria petrolera nacional, el mercado sufrió un conjunto de cambios y de transformaciones que de alguna manera derivaron pautas de funcionamiento que a nivel operativo incidieron en la forma como se trabajaba. En el mercado interno de los hidrocarburos y sus derivados se realizó en el país sin disponer de una producción propia de petróleo, por cuanto en su mayoría las tecnologías que se utilizaban eran de los países de los cuales tenían contratado el servicio y manejo de los procesos. Comenzó en este sentido, y brevemente, con la importación de queroseno como combustible para lámparas, así como de ciertos tipos de aceites y grasas para usos industriales básicos. Entonces, al descubrirse los yacimientos petroleros del Campo Mene Grande en el año 1914 en la costa oriental del lago de Maracaibo, precisamente su exportación abrió para Venezuela los mercados energéticos mundiales, partiendo precisamente o constituyéndose esta de una de las pautas más importantes que de alguna manera definieron el nivel de importancia que iba a tener esta industria, no solo a nivel nacional, sino a nivel del mundo. Surgió entonces allí una gestión que con recursos financieros, tecnológicos y gerenciales provisto por la empresa petrolera extranjera llegó a extenderse por todas las cuentas sedentarias del país. No es más que su objetivo principal, lógicamente, era la explotación del crudo para la exportación y uso por parte de las transnacionales, como mínimo para la cobertura y aprovechamiento en el mercado local. Pero a partir del año de 1943, con la ley de hidrocarburos, se creó la obligación para las compañías concesionarias de refinar un porcentaje de la producción del crudo en Venezuela. Eso es quizá uno de los inicios más importantes, uno de los indicios hacia la nacionalización de la industria petrolera. Esto dio lugar a las refinerías nacionales, que nacieron como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, que es precisamente en el contexto del estudio. El control de la producción y comercialización petrolera venezolana se mantuvo, está dirigido por empresas concesionarias hasta el año de 1974, donde se experimenta el proceso de la nacionalización. Años más tarde, esta se consolida una función dando origen a lo que hoy en día se denomina Petróleos de Venezuela, PDVSA, como una empresa única encargada de la producción y comercialización de crudo, así como sus derivados tanto a nivel nacional como internacional, como parte de esta evolución en el mercado interno de los hidrocarburos y derivados de PDVSA Gas Filial de Venezuela. Esta se constituyó en uno de los elementos o de las subsidiarias más importantes, una de las misiones que es precisamente satisfacer la demanda nacional de productos líquidos derivados del gas de manera eficiente, segura, oportuna, con un mínimo impacto en el ambiente y bajo plenas condiciones de seguridad. Desarrolla en este sentido actividades fundamentales que tienen que ver con mercadología y suministro, y dentro del área de suministro la industria construyó estratégicamente en todo el país un conjunto de plantas de fraccionamiento donde se separa el gas y sus derivados, y con sus respectivos llenaderos de gas licuado para camiones cisterna para la distribución de este producto a nivel nacional, y este es precisamente el contexto de la investigación. Estas organizaciones buscan adecuar sus procesos de almacenamiento y distribución mediante la introducción de planes o programas de herramientas, y adicionalmente con el diseño de formatos para recopilar datos, la elaboración de listas de inspección, la programación de acuerdos y un conjunto de elementos que permite su adecuado funcionamiento. En los llenaderos de las plantas de fraccionamiento, que es el contexto de esta investigación, debido a su estructura y ejecución de los procesos de llenado, se generan ciertas condiciones que en las operaciones que pudieran atentar contra los objetivos de optimización perseguidos por la casa matriz. Por ello, que la corporación considera de vital importancia
para ofrecer un mejor servicio a todos sus clientes. Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los trabajadores para los procesos de carga y facturación. Atendiendo a la situación planteada, son las expectativas existentes en el cuento a la mejora de los procesos de carga de los llenaderos de gas licuado de petróleo. Corresponde entonces a buscar alternativas para minimizar los efectos causados por las acciones que ejercen sus operantes. Para plantear el problema, el investigador planteó entrevistas no estructuradas, encontrando algunas diferencias y evidencias. Se realizan muchas veces más de 2 trabajos en el mismo tiempo. Hay pérdida de tiempo en la carga de cisterna. Existe agotamiento físico del personal por las condiciones de traslado. Existe manejo de los equipos de llenada por personal no calificado, que en algunas circunstancias incluso ajenas a las empresas, lo cual crea inseguridad en la carga, que esta a su vez supone entonces un peligro de operatividad en estas instalaciones, con la consecuente disminución en la calidad de los servicios, pues se ve comprometida la distribución del producto. En estos términos, nos planteamos el problema a través de unas preguntas. ¿Cuáles son las características de la propuesta de alineamiento estratégico basado en la gestión por procesos para las operaciones de carga y facturación de los llenaderos de gas licuado de petróleo del Estado Falcón? ¿Qué es el contexto de estudio de esta investigación? Para dar respuesta a la pregunta, nos formulamos entonces un objetivo general, el cual es proponer lineamientos estratégicos basados en la gestión por procesos para las operaciones de carga y facturación de los llenaderos de gas licuado de petróleo en el Estado Falcón. Y este objetivo general lo alcanzamos a través de los objetivos específicos, que el cual se nombra con el primer objetivo, como es describir los elementos de la gestión de los procesos de carga y facturación de los llenaderos de gas licuado de petróleo en las unidades. Identificar los tipos de procesos de carga y facturación de los operadores de los llenaderos de gas licuado de petróleo en el objeto de estudio. Caracterizar las etapas para la gestión por proceso y, por último, formular lineamientos estratégicos orientados a la gestión de procesos. Continuamos entonces y delimitamos. La delimitación la hicimos desde el punto de vista espacial, temporal, conceptual y poblacional. Espacialmente nos contextualizamos en los llenaderos de gas licuado de petróleo de las plantas de fraccionamiento de las refinerías Cardón y Amuay, ubicadas geográficamente en la península de Paraguaná, del Estado Falcón. La investigación se realizó en un periodo que fue desde octubre de 2017 hasta mayo de 2018. La delimitación dentro del eje temático referido a la gestión por procesos y poblacionalmente consideramos a las personas directamente encargadas del manejo de estos procesos y que tenían la información necesaria para recabarla en un total de 90 personas que son descritas y posteriormente vamos a abordar mucho más profundamente en el marco metodológico. Seguimos a continuación en el segundo capítulo del trabajo, que es el marco teórico, el cual iniciamos con la revisión de los antecedentes. Los antecedentes de esta investigación dan las pautas para el desarrollo del estudio, porque desde el punto de vista teórico y metodológico dan o se convierten en elementos que guían las decisiones tanto teóricas como metodológicas que el investigador debe tomar para dar respuesta al objetivo. Consideramos algunos trabajos y están sistematizados en esta lámina, como puede notar, por autor, año, título y aporte. En términos generales, los trabajos suministraron orientaciones teóricas, conceptuales, metodológicas, que sirvieron de base al desarrollo de este estudio. Además de los antecedentes, construimos una base teórica. Nuestra base teórica la desarrollamos a través del aporte de diferentes autores. Ustedes lo pueden observar en la diapositiva. Y el abordaje se hace a partir de los requerimientos conceptuales que planteó la investigación con respecto al manejo de los objetivos. Esta vez se abordaron entonces 3 dimensiones, que son los elementos de la gestión por proceso, los tipos de procesos y las etapas de la gestión, cada uno con sus respectivos indicadores. Definimos desde el punto de vista conceptual la variable gestión por proceso a través de los aportes de Benavides 2003 y operacionalmente a partir de las dimensiones e indicadores que en este caso permitieron la construcción del instrumento de recolección de datos y que observamos en el cuadro de operacionalización, donde coherentemente articulamos cada uno de estos elementos de manera que los ítems respondieran de forma coherente a esa relación.
dando siguiente a nuestro capítulo número 3, que es el marco metodológico, que referido a la parte procedimental, a la investigación, es no experimental, transeccional, descriptiva y de campo. Nos ubicamos en primer lugar en un diseño positivista, cuantitativo, con una investigación que pasa desde lo descriptivo hasta lo proyectivo. La población fueron 15 gerentes y subgerentes y 75 clientes internos utilizando criterios de censo poblacional, en el sentido que no calculamos muestras, sino que asumimos como muestra la totalidad de la población. La técnica fue observación, mediante encuesta a través de un instrumento que fue cuestionario conformado por 32 ítems y 5 alternativas de respuesta cerrada. En censos sociales, para que los instrumentos puedan ser aplicados, deben cumplir con dos condiciones, que son la validez y la confiabilidad. La validez la calculamos a través de un juicio de expertos y la confiabilidad mediante el método de Alpha-Cronbach, el cual requirió la aplicación de una prueba piloto a una muestra de sujetos con características similares a la de la población, pero que no forma parte de la población, en este caso las plantas de este llenadero del estado Falcón, arrojando a un valor de 0.85 que nos indica que el nivel es alto. La orientación epistemológica positivista de la investigación nos llevó a que los datos se procesaran desde el punto de vista estadístico del promedio y la deviación estándar.